Buen día, mi nombre es Raquel Pacheco, pastora de jóvenes de la Iglesia Evangélica Wesleyana de Santurce. Habíamos anunciado un taller titulado Cosmovisión y Evangelio, el cual se iba a llevar a cabo vía Zoom el 2 de marzo a las 7 de la noche. No obstante, eh, debido a otros compromisos que teníamos, ¿verdad? Pues hemos decidido grabarlo y subirlo a YouTube para que esté disponible y de todas formas, como normalmente lo hacemos, para beneficio de todos los que de todas formas de manera regular no se pueden conectar pues a la hora pautada, ¿verdad? Obviamente, pues lamento el que quizás no tendremos la oportunidad de interactuar mientras se hace la grabación, como normalmente lo hacemos cuando lo hacemos vía Zoom en vivo, pero sepa que siempre cualquier duda o pregunta que tengan con respecto al taller, el material y demás, pues con mucho gusto pueden comunicarse con nosotros y le podemos aclarar las dudas que le puedan surgir al respecto. Así que ahí ve pues la promoción que habíamos efectuado. eh, y entonces, pues sabemos que en el mes de julio habíamos dado en la primera parte, entendíamos, de este certificado de la Academia Avivemos. Como ustedes pueden ver, hay dos temas bajo el certificado de Cosmovisión y Evangelio. La primera parte es Cosmovisión y Evangelio, la segunda parte es Cosmovisión y Cultura. La realidad es que se habían cometido unos errores en aquella transmisión de julio y hoy pues estamos queriendo rectificar eso. De todas formas, nosotros hemos enfatizado que este certificado de la Academia Avivemos, el cual es un consorcio entre One Hope y el Movimiento 414, realmente originalmente está en una plataforma disponible donde usted lo puede tomar y ahí en pantalla aparece el enlace que usted puede utilizar para inscribirse y tomar no tan solo este taller en particular que hoy estamos dando vía Zoom, sino también los otros talleres que usted puede ver en pantalla, que para beneficio pues voy a dar lectura. Ya mencionamos los primeros dos que son parte del certificado de Cosmovisión y Evangelio. También está el certificado de cómo enseñar con tres temas: cómo enseñar a los jóvenes a compartir la verdad de Dios, cómo enseñar a los jóvenes a orar por los demás y cómo construir puentes de alcance. También está el certificado de familia bajo dos temas: formación de la fe en las familias y número dos, cómo involucrar a las familias. Esos dos talleres, de hecho, recientemente los estuvimos dando en el mes de enero y de febrero del 2026 y están disponibles en el canal de la Iglesia Evangélica Wesleyana de Santurce. Pero e insisto, ¿verdad? Que también usted lo puede tomar directamente inscribiéndose eh, a través del enlace que aparece ahí en pantalla. Recuerde que aunque usted se inscriba, esto es totalmente gratis. Tiene todo un año para completar los talleres y recibir su certificado. El año corre desde enero hasta diciembre. Por último, ahí puede ver en pantalla el cuarto certificado que se ofrece bajo el tema del desarrollo de equipos y con dos temas. Primer tema, desarrollo de equipos ministeriales dirigidos por jóvenes y número dos, desarrollo y multiplicación de equipos. Así que, sin más preámbulos, entremos al tema que hoy nos compete dentro de lo que es este certificado de la Academia Avivemos, Cultura y Evangelio. ¿Verdad? Primero que nada, queremos hacer una introducción y un breve panorama de lo que vamos a estar dialogando en el día de hoy, en los objetivos que tenemos hoy. En primer lugar, comprender la diferencia entre culturas basadas en la justicia, en el honor y en el poder. En segundo lugar, identificar las diferencias de cómo estas tres culturas se relacionan con la historia del Evangelio. Y número tres, comenzar a desarrollar su propia presentación del Evangelio para incorporar valores culturales. Hoy, quien nos va a estar compartiendo un breve video, como hemos hecho en las ocasiones anteriores, es la doctora Esther Zimmerman. Y yo le animo, ¿verdad? Si usted desea, puede googlearla y va a ver que tiene un tremendo trasfondo que la hace muy competente para hablar sobre este tema. Vamos a estar compartiendo un video de aproximadamente 14 minutos sobre el tema y luego vamos a ir con algunas preguntas y un poco más de información. Pero antes de comenzar de lleno con ese video, les quiero hacer esta pregunta para pensar.
¿cómo definiría cultura? ¿Cuáles crees que sean las cosas más importantes que hacen que las culturas sean diferentes entre sí? Como yo siempre digo, no sé a qué hora usted vea este taller, si sea de mañana, tarde o noche, pero tome un print screen, un screen grab, como le llama, anote en su libreta estas dos preguntas y la idea sea que posterior, ¿verdad?, a tomar este taller usted reflexione y quizás con su equipo de trabajo, si usted es pastor, si usted es líder de niños, líder de jóvenes, de manera individual, usted pueda evaluar esto. Continuamos. También para pensar, tómese un tiempo para escribir cómo compartiría la historia del Evangelio con los niños. Esto será importante más adelante en el curso, a medida que evaluemos cómo compartimos el Evangelio según los diferentes valores culturales. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver este video que gira en torno al tema que hoy nos compete, la cultura y el Evangelio. La cosmovisión y el Evangelio. Pablo nos dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación y ciertamente las buenas nuevas de Jesús son fundamentales para nuestro ministerio con los niños. Pero ¿cómo comunicamos el Evangelio de una manera que tenga sentido para los niños en la cultura en la que viven? Cuando pensamos en cultura, a menudo pensamos en los aspectos visibles y obvios de la cultura. Reconocemos que como culturas diferentes hablamos de manera diferente, hablamos diferentes idiomas, quizá usamos ropa diferente, comemos alimentos diferentes. Hay muchas cosas que hacen que nuestras culturas sean diferentes en la superficie. Pero la verdadera prueba de la cultura no es lo que está en la superficie, sino lo que yace debajo. En muchos sentidos, lo que vemos de la cultura es solo la punta del iceberg, porque debajo de esas cosas obvias que nos hacen diferentes están nuestros valores subyacentes, nuestras prioridades subyacentes, las cosas que sentimos que son las más importantes y queridas para nosotros. Nuestros valores culturales influyen en la forma en que pensamos sobre el Evangelio, ya sea que nos demos cuenta o no. Permítame compartir con usted una presentación del Evangelio que normalmente le daríamos a los niños de una cultura occidental. Quizá les suene bastante familiar. Primero veamos este papel amarillo. El amarillo me recuerda a Dios. Me recuerda lo hermoso y maravilloso que es el hecho de que Dios hizo todo lo que podemos ver, incluidas las estrellas. Me recuerda que el cielo, el hogar de Dios, está mucho más allá de las estrellas y que es hermoso como Dios. Nuestro Dios es absolutamente perfecto. Nunca ha hecho nada malo. Permítame dejar esta hoja de papel y veamos otra hoja de papel. Esta hoja de papel está un poco sucia, como que un poco arrugada, parece como si alguien la hubiera pisado. Este papel no se parece en nada al papel amarillo que representa a un Dios perfecto. Este papel representa algo más. Verá, este papel nos representa a usted y a mí. Representa a todas las personas del mundo. La Biblia dice que no somos como Dios, no somos perfectos. De hecho, todos y cada uno de nosotros hemos pecado. Así le llama la Biblia a las cosas malas que hacemos. Cuando decimos, pensamos o hacemos cosas que desagradan a Dios o que rompen sus reglas, la Biblia lo llama pecado. No somos perfectos como Dios. De hecho, la Biblia dice que nadie en todo el mundo es perfecto, que cada persona ha elegido alejarse de Dios. Sería terrible si dejáramos la historia así, porque tenemos un Dios hermoso y perfecto, que vive en un cielo hermoso y perfecto,
Y luego estamos nosotros, con nuestro problema de pecado. Pero ese no es el final de la historia. Esta hoja de papel rosa me recuerda el amor de Dios por nosotros. Ya sabe, el rosa es el color de los corazones y del día de San Valentín. Y Dios nos amó muchísimo. Nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz. Jesús no había hecho nada malo. De hecho, Jesús era absolutamente perfecto. Pero Jesús murió en una cruz, no para recibir el castigo por su pecado, sino para recibir el castigo por nuestro pecado. Murió en nuestro lugar. Y luego resucitó, con lo cual demostró que era Dios. Él era quien decía ser. Pero la Biblia no termina la historia allí. Hay otra hoja de papel. Y esta me recuerda lo que Dios nos ofrece. Verá, la Biblia nos dice que tenemos que hacer algo. Es algo simple, pero muy importante. La Biblia dice que nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho debe ser confiar o creer en Él. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús como el que murió para recibir el castigo por nuestro pecado, Dios quita nuestro pecado y cuando nos mira, nos ve como completamente justos. Esas son buenas noticias. Eso es el Evangelio. Pero lo que le compartí es un enfoque muy occidental del Evangelio. Verá, en mi cultura, la justicia es muy importante para mí. Nuestra cultura cree que se debe seguir lo que está bien y lo que dicen las reglas. Si hacemos lo que está mal, nos metemos en problemas. Creemos que debemos ser castigados cuando hacemos algo malo. La justicia de Dios es muy importante para nosotros. Es una buena noticia para nosotros que Jesús murió en la cruz para recibir el castigo que merecíamos. Pero, ¿es una noticia tan buena para todas las culturas como para la mía? Necesitamos pensar profundamente sobre lo que valora nuestras culturas. Jason Georges escribió un libro llamado El Evangelio en 3D. Y en su libro nos desafía a pensar en las cosas que nuestra cultura valora más. Así que mi cultura valora mucho la justicia o la inocencia. Y cuando pienso en el Evangelio, pienso que las buenas nuevas del Evangelio son que Dios me ha declarado inocente de pecado. Y esas son buenas noticias. Pero, ¿qué es lo que dicen otras culturas? Georges nos recuerda que hay muchas culturas en el mundo donde el honor es más importante que la justicia. Lo recordé al conversar con una amiga mía. Ella había sido víctima de abuso cuando era niña, y cuando me contó su historia, mi pregunta fue muy occidental. Le pregunté qué le había sucedido al hombre que la había lastimado. Le pregunté si habían ido a la policía, si habían visto que se hiciera justicia y ella me dijo, no en mi cultura. En mi cultura, lo más importante es el honor. Mi familia sabía que me avergonzaría si acudía a la policía. Ahora bien, la familia de mi amiga también quería justicia. Pero cuando tuvieron que elegir entre justicia y honor, el honor era más importante. Esa era una diferencia en los valores culturales. Muchas culturas en nuestro mundo valoran el honor mucho más que la justicia. ¿Cómo podría eso cambiar la forma en que pensamos sobre el Evangelio? ¿Es el Evangelio una buena noticia para una cultura que valora el honor? ¿O es el Evangelio solo una buena noticia para una cultura que valora la justicia? Y luego hay otras culturas donde el poder se valora mucho. La gente vive con miedo al reino espiritual. Hay una comprensión de las maldiciones y las fuerzas espirituales que son muy oscuras. Para ellos, ¿es el Evangelio una buena noticia? ¿El Evangelio también ofrece poder sobre el pecado? Creo que el Evangelio es una buena noticia para todas las culturas. El Evangelio es una buena noticia para la justicia. El Evangelio es una buena noticia para el honor.
El Evangelio también es una buena noticia para el poder. Cuando pensamos en el Evangelio, a menudo lo pensamos a través de una lente occidental. Pero cuando Pablo nos escribe sobre el Evangelio, usa muchas imágenes y analogías diferentes para ayudarnos a comprender las buenas nuevas del Evangelio. Permítame leerle algunos versículos que George señala en Efesios. Vea si puede reconocer el valor subyacente del Evangelio en estos versículos. Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. El Evangelio es una buena noticia porque nos ofrece perdón. Pablo continúa diciendo en el capítulo 2, versículo 5. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Dios nos ha rescatado de nuestro pecado. Esas son buenas noticias. Pero esas no son las únicas palabras o imágenes que comunica Pablo. En el capítulo 1, versículo 5, Pablo escribe esto. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Recuerde, el Evangelio dice que somos adoptados como hijos de Dios. Dios no solo nos declara justos, Dios nos da la bienvenida a su familia, dándonos un lugar de honor, no fuera de la casa, sino como parte de su casa, como sus preciados hijos, con importancia. Pablo también dice en el capítulo 2, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Evangelio es una buena noticia. Ya no estoy fuera. Dios me ha recibido en su familia y en su casa. Así que el Evangelio es una buena noticia. Es una buena noticia para una cultura de justicia. Es una buena noticia para una cultura de honor. Pero Pablo dice más. El Evangelio también es una buena noticia para una cultura que valora el poder. En el capítulo 1, versículo 19, escucha a qué asemeja Pablo el poder. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. Cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos, demostró que había derrotado todo poder. El poder del pecado, el poder de la muerte, el poder del infierno. Jesús tiene poder sobre aquellas cosas que nos atemorizan. El Evangelio es una buena noticia. Pablo continúa desafiándonos a tomar el poder que Dios nos ofrece como hijos suyos. Escribe en el capítulo 6, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia para mi cultura, pero también es una buena noticia para la cultura de todos los niños de nuestro mundo. Necesitamos pensar más profundamente sobre cómo compartimos el Evangelio con los niños. Es el mismo Evangelio. El Evangelio no ha cambiado, pero las palabras, las imágenes, el tipo de lenguaje cultural que usemos darán forma a la manera en que comunicamos el Evangelio a las necesidades más profundas del corazón de los niños a los que estamos ministrando. El Evangelio es verdaderamente, como lo llama Georges, un Evangelio tridimensional. Independientemente de dónde provengamos, el Evangelio realmente es una buena noticia. Habla de las necesidades del corazón que tengo, ya sea que mi corazón necesite inocencia y justicia, ya sea honor o poder sobre el miedo. Porque Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Todas las cosas serán restauradas. Puedo pasar de la culpa a la inocencia. Puedo pasar de la vergüenza al honor. Puedo pasar del miedo a la fuerza, porque sirvo a un Dios que es justo, glorioso y fuerte.
Muy bien, pues excelente, ¿verdad? El video que hemos La podido ver. cosmovisión y el Eh, Queremos entonces ahora pasar a algunas preguntas. Obviamente, pues no tengo a nadie ahora mismo para contestarla, pero voy a hacer las preguntas. Voy a dar unos segundos antes de dar la respuesta correcta para que usted pueda evaluarse según está viendo el video si usted está dando la respuesta correcta. Pero mire, con la ventaja de que no va a tener la presión de grupo cuando lo hacemos en vivo. ¿Contesté correcto o contesté incorrecto? Muy bien. Según lo que acabamos de ver en el video, en la superficie puede ser fácil notar diferencias culturales. Seleccione un elemento cultural de esta lista que esté debajo de la superficie y que por lo tanto quizás no sea tan fácil de identificar. Así que esto es un escoge. La opción A es reglas, la opción B idiomas, la opción C valores y la opción D comportamientos. Bueno, si usted seleccionó la opción A, reglas, correcto. Cada, eh, cada cultura, ¿verdad? Tiene su, sus reglas. Hace poco estaba leyendo un libro, se llama Entre Culturas, y hacía la analogía, es como si tú estás acostumbrado a vivir en un juego de monopolio y de momento cambias a ajedrez, pero quieres seguir jugando como si fuera Monopolio, pero es que te cambia el tablero, ¿verdad? Así que cuando brincamos de una cultura ahora a otra, cuando viajamos a otro lugar, pues las reglas cambian. Así que algunas son más fáciles de notar, evidentemente, como es, por ejemplo, el idioma, pero pues las reglas, pues hay que observar mucho y, ¿verdad? Meterse adentro de la cultura para poder percibir cuáles sean esas reglas, en qué es que varían y ahí pues se puede entrar en muchos factores como es cómo se percibe el tiempo, eh, cuáles son, ¿verdad?, más cálidos en el sentido de confraternizar, cuántos quizás son lo que se pudiera percibir un poco más frío o, ¿verdad?, ser más eh, retraído en términos de expresar, expresivo. Así que son muchos factores. Eso es lo que estamos hablando un poquito de lo que es cómo se percibe el tiempo, cómo se percibe el tema de la comunicación, qué es lo que es aceptable, qué es lo que no, y así por el estilo. Son reglas a base de tradiciones y así por el estilo. Muy bien. Una segunda pregunta. Se mencionaron varios ejemplos de valores culturales. ¿Cuál está enfocado en que Dios nos declara inocentes del pecado? Damos unos segunditos para que usted escoja su respuesta. Si usted escogió la opción C, justicia, muy bien. Y de hecho, la misma frase, ¿verdad? Habla de declarar inocente. Esa terminología es muy típica de lo que sería estar en un tribunal, en un juicio y así por el estilo. Así que viendo el uso de las palabras nos ayuda a identificar la respuesta correcta. Una tercera pregunta. ¿Qué valor cultural está más preocupado por avergonzar a su familia? Es decir, eso como que le puede consternar, le preocupa el llegar a avergonzar a su familia. Ahí hubo un pequeño ups, se nos cayó la conexión de internet, pero continuamos. Voy a volver a compartir pantalla. Aquí estamos. Entonces estábamos en esta pregunta y tenemos tres opciones. La opción A, honor. La opción B, justicia, o la opción C, poder. Por si acaso no se capturó bien, eh, hay dos paralelos, ¿verdad? Te ocupas más de, no puedo porque esto avergonzaría a mi familia versus compartir la verdad y corregir las cosas. ¿Cuál de esas tres escogerías? Muy bien, si escogiste la opción A, honor es la correcta, ¿verdad? Y ahí está ese contraste entre avergonzar a mi familia versus traerle honor a mi familia, pues definitivamente, entonces por eso en una cultura que en donde se exalta o donde el valor principal es el honor, eso sería lo que quizás sería el factor decisivo para tomar decisiones. Y por último, vamos a hacer esta pregunta para ver cómo estamos aplicando todo este conocimiento que nos impartieron hasta a través de este video corto.
El evangelio tridimensional proporciona respuesta a cuál de las siguientes. Tenemos aquí 4 opciones. La opción A, poder sobre el temor. B, honor en lugar de vergüenza. C, lograr la inocencia. O D, todas las anteriores. Vamos a dar unos segundos para que usted evalúe su respuesta. Muy bien, si usted escogió la opción D, todas las anteriores, esa es la respuesta correcta. Muy bien, así que, ¿verdad? Por regla general, quienes observan estos videos que publicamos son pastores, líderes de niños, líderes de jóvenes o personas activas en ministerio, evangelismo, misiones y demás. Así que, ¿cómo vamos a aplicar esto que estamos aprendiendo al ministerio? ¿Verdad? En este curso estamos explorando los valores culturales de honor, justicia y poder. ¿Cuál de estos valores culturales refleja mejor los valores de la cultura en la que están ministrando? Bien, si estamos en el contexto de Puerto Rico, muy probablemente el valor predominante es la justicia. Es por eso que muchos de los asuntos los resolvemos a nivel judicial, incluso a nivel eclesiástico, ¿verdad? Eh, pues esa es la forma en que se manejan las cosas. No obstante, si usted es quizás un misionero o usted está activo en algún tipo de ministerio de índole global o internacional o transcultural o intercultural, pues quizás usted está exponiéndose a otro tipo de cultura donde quizás predomina otro tipo de valor como los que estamos mencionando en este curso, ¿verdad? Justicia o poder. Eh, por ahí está, creo que hay una serie en Netflix que se llama Game of Thrones, ¿verdad? Y ahí verá todos esos juegos de poder, por así decirlo, en lo que son las naciones y las personas que están en posiciones de autoridad. Y vemos, ¿verdad?, cómo en ciertos países, no queremos mencionar, ¿verdad? Ustedes conocen, pues usted puede observar dónde se están dando lo que en inglés llamaríamos los power dynamics. Y si pudiéramos decir de manera general que en países que son más de corte dictatorial, pues quizás predomina más el asunto este del poder. Y ahí quizás dijimos de una manera más genérica. Muy bien, vamos a aplicar esto al ministerio. Ahora, si se recuerdan, cuando comenzamos a dialogar sobre este tema, le preguntamos cómo usted hace ese acercamiento cuando usted comparte el evangelio, ya sea con niños o jóvenes, ¿verdad? En su ministerio. ¿Qué usted pensó en inicio cuando se planteó esa pregunta? La forma en que tú compartes el evangelio refleja los valores culturales de los niños o jóvenes o refleja más bien los valores de una cultura diferente, ¿verdad? En el contexto de Puerto Rico, si usted es puertorriqueño y usted está ministrando a niños puertorriqueños, pues muy probablemente están alineados la cultura, los valores y por ende se transmite en ese sentido. Pero si usted quizás es un extranjero que está residiendo en Puerto Rico, puede ser distinto. De igual manera, si usted es un puertorriqueño que se ha ido a otra cultura, sabemos que los puertorriqueños, gracias a Dios, siempre hemos sido punta de lanza en toda la faena misionera. Conozco muchos misioneros, ¿verdad?, destacados en distintas regiones del mundo, tanto África, Europa, Asia, Latinoamérica, América del Norte, incluso, que hoy día también se puede considerar un campo misionero. Y bueno, ya hemos tenido la experiencia que algunos de los que están siguiendo este canal para la gloria de Dios y algunos de los que se están conectando a los talleres a veces son extranjeros o son puertorriqueños residiendo en otros países. Así que por eso añado esas dimensiones porque puede darse distintos contextos o panoramas. Recientemente tuvimos una puertorriqueña radicada en Estados Unidos, ¿verdad? Que es muy común en Estados Unidos tener iglesias multiculturales, porque sabemos, ¿verdad?, que hay muchos hispanos que han procedido de distintos países de Latinoamérica, que están radicados en Estados Unidos y quizás con mayor frecuencia se puede ver una iglesia multicultural. Ojo, lo cierto es que la visión de Dios con respecto a lo que es la iglesia debe ser, por supuesto, multicultural, multiétnica, no debería ser la excepción, sino la regla. Es lo que Juan vio
en el Apocalipsis, ¿verdad? Al final él veía gente de todo pueblo, lengua, tribu, nación, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, pero nada, voy dando todo ese contexto para que usted se vaya ambientando, porque ciertamente hoy día, por lo fácil que es movernos, también por distintas situaciones que son bien reales a nivel global, como es, ¿verdad?, el desplazamiento por razones políticas, por razones incluso a veces climatológicas, ¿verdad? Sucedió un terremoto, sucedió un huracán y la gente decide moverse, ¿verdad? Para encontrar mejores condiciones de vida y demás, pues es muy frecuente que veamos culturas interactuando con culturas porque simplemente hoy día pues tenemos más facilidad de movimiento en ese sentido. Así que es mucho más fácil que estemos en ese tipo de procesos. Muy bien, llévese esa pregunta. ¿Cómo usted lo está aplicando al ministerio? Consideramos esta otra pregunta. Ahora considera los valores culturales de los niños y los jóvenes de tu ministerio. ¿Lo considerarían como buenas noticias? ¿Cómo modificarías las palabras, las imágenes y versículos que usas para comunicar el evangelio con mayor eficacia con ellos? ¿Verdad? Nuevamente te animo a que tomes un screenshot, un print screen, screen grab, como tú le quieras llamar, y llévate esta pregunta y analízala. Sería chévere que reúnas, si eres líder, por ejemplo, ya sea pastor, líder de niños, de jóvenes, tienes un equipo de trabajo en tu iglesia local, reúnanse y discutan estas preguntas. Si ustedes desean, incluso este video va a estar disponible en YouTube. Siéntense y vean un watch party, como le llamábamos mientras estábamos en la pandemia. Vean este video juntos, luego discútanlo juntos. Pónganlo en pausa cuando llegue este momento de discutir esta pregunta. Y entonces no nos quedemos solamente en escuchar lo que estamos hablando, sino que también tengamos ese espacio para poderlo discutir, evaluar, porque definitivamente en ese proceso de verbalizar o de anotar, de reflexionar, pues va surgiendo las preguntas, pero haciendo eco, ¿verdad? De como lo que vimos a la doctora Esther Zimmerman hacer en el video. Usted vio cómo ella, mientras hablaba y nos hablaba del evangelio, iba cortando y hacía figuras como era un corazón, como era una cruz y así sucesivamente. Y a través de eso nos fue transmitiendo las buenas noticias. A base de eso, ¿verdad? Que usted pudo observar cómo ella lo modeló, la forma en que estás transmitiendo el evangelio, ¿verdad? Sabemos, a mí me ha sucedido como pastora que estoy en un lugar y digo una palabra y de momento uno ve la reacción. Entonces quizás es porque no es una palabra apropiada en esa, ¿verdad? En Puerto Rico existen subculturas dependiendo de donde usted esté ministrando e incluso dentro, por eso hace el énfasis. Para los niños hay unas palabras clave, para los jóvenes hay otras palabras clave y así por el estilo. Usted quizás habrá escuchado que ahora mismo está muy de moda la frase 6-7. Bueno, yo tengo un sobrino, ya ese sobrino se ha hecho famoso y a él le encanta esa frase, aunque él es de ascendencia puertorriqueña, él se está criando en Estados Unidos y bueno, obviamente él lo dice en inglés 6-7, pero aún en Puerto Rico esa frase se ha vuelto, vamos a decir, viral y muy, ¿verdad?, dentro de la cultura de esa demográfica que es los niños e incluso los jóvenes. Entonces, cuando quizás nosotros estamos hablando con un grupo de niños, quizás incluso el incluir ciertas palabras que son, vamos a llamarles códigos o palabras claves para ellos como generación, les captura más la atención, por decir algo, claro. Quizás si usted no está familiarizado con esta frase 6-7, le animo a que lo googlee y que se ponga al día con todo lo que tiene que ver la cultura, pero 6-7 es como decir algo que es relativo, posiblemente no hay una respuesta, y es muy, ¿verdad?, definitorio de lo que es esta, esta generación, ¿verdad?, lo que ellos representan, pero a la misma vez, ¿cómo entonces podemos agarrar ese concepto y ahora presentarlo bíblicamente? Realmente todo es relativo. O sea, sabemos, ¿verdad?, que estamos en el posmodernismo, ya casi orillando en lo que es el poscristianismo. Y si estoy dando unos términos muy de domingo y usted hoy no es domingo, dice Raquel, ¿por qué estás utilizando estos términos? Voy a brevemente definirlo, ¿verdad? El posmodernismo, ¿verdad?, luego de la modernidad. Pero el poscristianismo es lo que está sucediendo
ahora mismo en Europa que empieza a arropar lo que es Estados Unidos y en el caso de Puerto Rico por la influencia que tenemos de Estados Unidos, pues también quizás en los inicios, pero vamos muy alineados con eso, es lamentable. Si usted no está familiarizado, ¿verdad? Hoy no, esto no es un seminario teológico, ni vamos a profundizar mucho en eso, pero lo animo. Busque esas palabras, documentese más, siga siempre buscando, ¿verdad? Aprender. Pero volviendo para no irnos muy lejos del tema que estamos hablando, ¿qué palabras modificarías para ser más relevante en la cultura, para capturar mayor atención de ello? De igual manera, ¿qué palabras evitarías entonces? ¿Qué imágenes utilizarías? ¿Qué versículos utilizarías? Ahora vamos a profundizar un poquito más en este tema de los versículos que utilizaríamos. ¿Ves? En cuanto a los versículos, dependiendo, hemos hablado de 3 valores: justicia, honor, etcétera. Dependiendo la cultura, el énfasis que tú puedes dar a través de los versículos bíblicos, como bien ¿verdad? Podemos claramente expresar, el evangelio siempre sigue siendo el mismo, pero la forma en que hacemos el acercamiento a esa cultura a través de la Biblia y siempre, ¿verdad? Utilizando lo que le llamamos todo el consejo de Dios, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis y todos los libros que están entre medio. Pero en algunas culturas pues podemos hacer mayor énfasis. Por ejemplo, si es una cultura que tiene un énfasis predominantemente en el valor de la justicia, quizás usted se puede enfocar en utilizar estos versículos que vemos en pantalla para transmitir o comunicar el Evangelio. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Así que fíjese que ahí pues está más enfocado en cómo ese perdón, ¿verdad? Ese énfasis de que soy culpable y cómo puedo ser perdonado. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Así que ahí podemos ver algunos versículos que pudiéramos utilizar si fuese una cultura predominantemente enfocada en la justicia. Por otra parte, si estuviese mayormente enfocada en el honor, mira estos otros 2 versículos. Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su vida. Efesios 2:19 nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si recuerdan ahorita, e incluso en el video, según nos compartía la doctora Zimmerman, hablaba de cómo quizás ella hacía una pregunta desde su cultura, pero como en la cultura de la amiga con quien ella interactuaba, realmente lo que era primordial era el honor, por lo tanto no se enfocaban en la justicia porque no querían traer vergüenza a la familia. Fíjate que en este versículo, en Efesios capítulo 2, versículo 19, hace énfasis en el hecho de que ahora nosotros somos parte de esta comunidad, con ciudadanos de los santos, y a su vez, no tan solo de la comunidad, sino que somos parte, miembros de la familia de Dios. Y ahí quizás se va exaltando más, o ahora podemos conectar mejor con esa cultura donde predomina el valor del honor, transmitiendo el mismo evangelio, es la misma palabra. Y entonces, por último, si fuese una cultura donde predomina el valor del poder, bien, pues aquí vemos en Efesios 1, versículos 19 al 21. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Así que ahí vemos las estructuras de poder. Y por último, este otro versículo, Efesios 6, 10 al 11, que dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Así que por ahí hemos visto, ¿verdad?
el acercamiento con distintos versículos bíblicos según la cultura donde predomine el valor, ya sea de poder, justicia u honor. Así es que algunos pensamientos ya entrando en la fase final de este taller. Elabora un plan para practicar este mensaje del Evangelio. Considera establecer un tiempo para practicar con algún familiar o amigo, de modo que esté preparado para la próxima vez que interactúe con alguien con esta perspectiva cultural. O si tiene a un niño específico en mente, considere cuándo lo verá y ore para tener una oportunidad natural de sacar esta conversación a la luz. Comience por medio de hacer un boceto de su plan. Fíjese, eh, lo que queremos es ser intencionales, ¿no? Usted quizás ha tomado el tiempo de escuchar, quizás usted va guiando y está escuchando este video de YouTube eh, y se ha tomado la tarea, ¿verdad?, de querer capacitarse para poder transmitir el Evangelio de una manera más efectiva. Sea intencional en ahora poner en práctica eso que hemos estado hablando durante el día de hoy. Justo el sábado pasado nosotros tuvimos un retiro sabatino en mi iglesia y una de las damas de la iglesia, luego al próximo martes, en el próximo estudio bíblico, nos compartía cómo unos niños habían llegado a su hogar y parte de lo que ella había escuchado en la iglesia, ella le estaba compartiendo sobre los salmos a esos niños que llegaron a su hogar. Es decir, que oportunidades para evangelizar cuando estamos interactuando con niños puede suceder de esa misma manera. Un vecinito que te vino a visitar, un familiar, ¿verdad? Niño, un primito, un sobrino. Si usted trabaja, ¿verdad? En el entorno de una escuela o donde, ¿verdad? Hay muchos niños presentes, usted tiene la oportunidad de manera cotidiana entablar estas conversaciones con los niños y que eso sea parte de nuestro día a día. Digo niños, pero también, por supuesto, jóvenes. Así que, como mencioné, para ir concluyendo, reflexione nuevamente sobre las referencias anteriores de las escrituras. Si usted no tomó nota, dele rewind al video y tome nota de los versículos bíblicos que fueron citados en la sección de aplicación, de la aplicación ministerial de este curso para justicia, honor y poder. Y a través de su Biblia, identifique por lo menos una referencia más de las escrituras relacionada con la justicia, el honor y el poder. Es decir, nosotros le hemos dado estos ejemplos, pero sabemos que en la Biblia hay muchísimos ejemplos adicionales. Así que les animamos a que usted, dentro de lo que es su devocional, su estudio bíblico personal o estudio bíblico colectivo, se siga dando la tarea de profundizar para, vamos a decirlo de esta manera, hacerse más competente en este proceso de compartir el Evangelio dependiendo con la cultura que usted así lo está haciendo. Identifica cada versículo de las Escrituras y describa su significado en relación con la justicia, el honor y o el poder. Así que ahí tienes algunas tareas que te puedes llevar, ¿verdad? Para seguir profundizando y poniendo en práctica todo esto que hemos estado dialogando durante este taller. Gracias, ¿verdad? Por tomar el tiempo para escucharlo. Ahí, ¿verdad? Le compartimos en pantalla el libro sobre el cual se basa esta enseñanza que nos compartió la doctora Esther Zimmerman, es de Jason George. El libro se titula El Evangelio en 3D eh, y está disponible en Amazon. Anuncio no pagado. Muy bien, por si acaso usted quiere dar lectura al libro en su totalidad. Nosotros confiamos que lo que hemos estado compartiendo en el día de hoy pues haya sido de bendición. Si es así, deje un comentario en la sección de abajo en YouTube. Si usted recibió este enlace a través de WhatsApp, a través de WhatsApp, pues también nos puede escribir cualquier comentario, cualquier retroalimentación. Y bueno, pues será hasta la próxima. Dios les bendiga.